Bienvenidos, les saluda un grupo de estudiantes de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo de la carrera de Medicina. A continuación vamos a ver el shock hipovolémico. Empecemos. Cuando hablamos de shock hipovolémico, pues decimos que vamos a estar ante una situación de hipoperfusión tisular generalizada, en el cual el aporte de oxígeno a nivel celular va a resultar inadecuado para satisfacer las demandas metabólicas dentro de las células. Es así que se puede clasificar de acuerdo a la función de los determinantes de la perfusión y oxigenación tisular. Las mismas que en el sistema cardiovascular van a estar compuestas por el corazón, que hace la vez de bomba, los vasos, que son el contenedor, y la sangre, que es el contenido. Es así que un choque hipovolémico sucede cuando va a disminuir el contenido de la sangre o del plasma por causas ya sean hemorrágicas o no hemorrágicas como tal. Cuando hablamos de la fisiopatología, pues principalmente decimos que va a ser la disminución del volumen extracelular. Pero ¿cómo sucede esto? Pues al inicio se compensa parcialmente por la salida de los iones potasios del espacio intracelular hacia el espacio extracelular, dando como tal la formación de una autocompensación que me va a dar como resultado una deshidratación isotónica y una hipercalemia. Es así que después de que se dé esto va a haber un desequilibrio hidroelectrolítico que se va a traducir en lo que es una disfunción vascular como tal. Al mismo tiempo se van a activar otros mecanismos de compensación en los que vamos a tener un descenso de la presión arterial, que va a ser inicialmente detectado por los vasoreceptores que se encuentran ubicados en el arco aórtico y en el seno carotidio, lo que me va a conducir a la activación del sistema simpático. Es así que después de esta activación vamos a tener la liberación de catecolaminas y hormonas, tales como la adrenalina, la noradrenalina, la angiotensina 2 y la hormona antidiurética, con el fin de preservar lo que es el gasto cardíaco y permitir que haya una perfusión cerebral y cardíaca adecuada, que es lo que principalmente buscamos. Una vez establecido como tal ya en esta parte izquierda un estado de shock como tal, y dependiendo de lo que es la vasoconstricción a nivel de la microcirculación, que va a estar determinada por el colapso vascular, se habla de una funcionalidad disminuida y disminución en el aporte de oxígeno a los tejidos. Aquí también el óxido nítrico va a estar directamente involucrado en lo que es la distribución, que es un fenómeno explicado por la capacidad de este óxido nítrico de relajar a los vasos sanguíneos como tal. Cuando tenemos a un paciente frente a una hemorragia, ya sea por un traumatismo, como decíamos anteriormente, el organismo intenta compensar la pérdida hemática. Aquí el sistema cardiovascular va a estar regulado por un centro vasomotor medular, en el que los estímulos se van a desplazar por los nervios craneales 9 y 10, desde lo que son los receptores de distensión del seno carotidio y el callado aórtico, en respuesta a una reducción transitoria de la presión arterial como tal. Esto es lo que me va a generar es una estimulación en la que va a haber un aumento de la actividad simpática secundario a lo que es una constricción arteriolar y vascular periférica, y así como vamos a tener un aumento del gasto cardíaco por el aumento de la frecuencia cardíaca y la fuerza de la contracción del corazón. Además también vamos a tener un incremento del tono venoso, que aumenta el volumen circulatorio por el aumento del tono de las venas, y de este modo la sangre se va a redireccionar desde las extremidades del intestino y los riñones hacia regiones más vitales, como van a ser el corazón y el encéfalo, que es lo que principalmente hay que tratar, en la que los vasos se van a contraer muy poco cuando existe una estimulación simpática intensa. Estas respuestas transitorias determinan que las extremidades en un paciente con shock hipovolémico se van a encontrar frías, muchas de las veces cianóticas, y que disminuya la diuresis y se reduzca como tal una perfusión intestinal. En cuanto a lo que es la clasificación etiológica, vamos a tener de tres tipos: las hemorragias, la pérdida excesiva de agua y electrolitos y la pérdida de plasma. Dentro de lo que es las hemorragias vamos a tener el sangrado digestivo, los traumas, sangrados retroperitoneales, hemoptisis, hemotórax, retroperitoneo, asimismo la ruptura de aneurismas aórticos. En cuanto a lo que es la pérdida excesiva de agua y electrolitos, tenemos la obstrucción intestinal, quemaduras, enfermedades exudativas de la piel, isquemia explánica, peritonitis, pancreatitis, ascitis, así también el aumento de la permeabilidad capilar. Dentro de lo que es pérdida de plasma, vamos a encontrar las diarreas y vómitos, sudoración profusa, ingestión adecuada de agua y sales, pérdida urinaria excesiva, asimismo la insuficiencia adrenocortical aguda.
Entonces, la pérdida de sangre constituye la causa principal de lo que es el shock hipovolémico. Entonces, esta va a clasificarse asimismo en 4 clases. La de clase 1, esta es sin choque, y los pacientes aquí con un déficit de base van a estar menor o igual a 2 milimoles sobre litro. Tenemos la clase 2. Aquí va a ser un choque leve. Los pacientes con déficit de base van a presentar mayor a 2 milimoles sobre litro. Asimismo, en la clase 3 va a haber choque moderado, que va a estar mayor a 6 a 10 milimoles sobre litro. Y la clase 4, que va a presentar un choque severo, más de 10 milimoles de déficit de base. Ahora vamos a hablar del modelo de Trump. Una de las descripciones clásicas de las consecuencias celulares de la hipoperfusión es la de Benjamin Trump y su equipo. Ellos describen 7 etapas del shock. Las fases 1 a la 3 entran en el shock compensado o no progresivo. La fase 4 es la transición a la etapa de no retorno. Y la fase 5 a la 7 hablan del daño irreversible. La fase 1 habla del aglutinamiento irreversible de la cromatina nuclear debido a la acidosis intracelular derivado de la activación de las vías productoras de ácido láctico, en consecuencia del oxígeno. La fase 2 habla sobre la alteración del funcionamiento de la bomba sodio-potasio ATPasa con acúmulo de sodio intracelular y edema secundario evidente en la mitocondria y el retículo endoplasmático. La fase 3 se acentúan el edema celular y mitocondrial. En la fase 4 se determina la irreversibilidad del proceso. En la fase 5, 6 y 7 continúa la cascada, ingresando el calcio masivo. Se satura la calmodulina y se forma un complejo cálcico-calmodulina, con efectos nocivos. Ahora hablemos acerca de la valoración y la estimación de la precarga en urgencias. El gasto cardíaco se va a determinar por la precarga, poscarga y contractibilidad del músculo cardíaco. La precarga va a depender también del llenado ventricular al final de la diástole. Las estimaciones más comúnmente utilizadas para medir la precarga del ventrículo tanto derecho como izquierdo respectivamente van a ser la presión venosa central y la presión de la oclusión de la arteria pulmonar. Generalmente en el estado de un choque hipovolémico vamos a evaluar el gasto cardíaco y este nos va a permitir establecer la capacidad de la respuesta a los fluidos. Es decir, si aumenta el volumen sistólico permitirá mejorar el gasto cardíaco basado en el mecanismo de Frank-Starling. La monitorización hemodinámica se ha utilizado para guiar la terapia de los fluidos, pero últimamente nos hemos dado cuenta que la presión venosa central es un factor erróneo, por lo cual se maneja un nuevo concepto que es la capacidad de la respuesta a los fluidos. Y este concepto es relativamente nuevo y pretende evaluar la necesidad de la terapia de líquidos mediante el control de la respuesta del volumen sistólico y del gasto cardíaco. Generalmente, la estimulación con soluciones intravenosas se puede medir tras la administración rápida de un bolo de líquido intravenoso aproximadamente de 500 mililitros, en un tiempo de 30 minutos, o una prueba pasiva de elevación de la pierna, y veremos que el gasto cardíaco aumenta inmediatamente en pacientes que son sensibles a los líquidos. También se ha propuesto medidas dinámicas para evaluar si un paciente necesita una terapia con líquidos para aumentar su volumen sistólico. De igual forma, se observan cambios en la presión intratorácica en un paciente con ventilación mecánica, y se ve afectado tanto el retorno venoso y el gasto cardíaco. Durante la respiración, con la presión positiva, el llenado del ventrículo derecho va a disminuir aproximadamente de un 20 a un 70%, por lo que lleva una disminución en el volumen sistólico, que puede ser amplificada por una hipovolemia. Por eso también se han propuesto nuevas formas para evaluar rutinariamente el estado hemodinámico del paciente, al lado de la cama, como la valoración de la variación de la presión del pulmón y también la variación del volumen sistólico a través tanto de métodos invasivos como no invasivos, así como la variación del flujo aórtico y la capacidad del colapso o la distensibilidad de la vena cava, determinada por un ecocardiograma enfocado en lo que ya hemos mencionado anteriormente. Diagnóstico. Las manifestaciones clínicas del shock hipovolémico resultan de una amalgama entre signos y síntomas de la entidad que lo causa, producto de la hipoperfusión tisular y los mecanismos compensadores en estos cardiovasculares o endocrinos activados. Entre ellos tenemos la hipotensión arterial o reducción en 30 miligramos de mercurio de las cifras previas de tensión, sudoración profusa, piel fría y pegajosa,
palidez cutánea mucosa, sangrado externo visible, taquicardia, pulso radial débil y filiforme. Puede haber polinemia superficial, oliguria o oligoanuria, reacción peritoneal, cianosis distal, zonas de trauma o heridas, fracturas con hemorragia franca. En cuanto a exámenes complementarios que nos ayuden al diagnóstico, pues tenemos hemoglobinemia y hematocrito, que van a estar notablemente disminuidos. Coagulograma, glucemia, creatinina, una gasometría que al inicio vamos a tener una alcalosis respiratoria con hiperventilación compensatoria. Progresará a una acidosis metabólica con hiperventilación no compensada, hasta finalmente llegar a la acidosis mixta con hipercapnia y hipoxemia. Puede realizarse una tonometría gástrica si es que es de medida útil, sin embargo no es de elección. Ultrasonido abdominal si se sospecha que existe una causa intraabdominal desconocida. Laparoscopía. Esta no es muy concluyente, sin embargo se la puede realizar. Radiografía de tórax. Es especial en traumas, sobre todo en accidentes. Tomografía axial computarizada de abdomen se la va a considerar siempre y cuando sea necesario. En cuanto al tratamiento, vamos a tener los aspectos esenciales en la valoración del shock hipovolémico, que son el reconocimiento rápido de la entidad y de su causa probable, la corrección de la agresión inicial y las medidas de sostén vital, corrección quirúrgica inmediata si es esta la causa, atención de las consecuencias secundarias del estado de shock, conservación de las funciones de los órganos vitales e identificación y corrección de los factores agravantes. En cuanto a las medidas generales, vamos a tener una atención inicial en la unidad de cuidados intensivos. Aquí vamos a mantener al paciente en un reposo Trendelenburg de 10 grados. Vamos a evaluar el ABCD de la reanimación y comenzar con un apoyo vital avanzado. Mantener la vía aérea permeable, oxigenoterapia por catéter nasal a 7 u 8 litros por minuto y si es con máscara facial a 5 litros por minuto. Monitorización cardiovascular, donde se va a realizar electrocardiografías, toma del pulso y presión arterial. La presión arterial también se va a medir cada 15 minutos y luego según la evolución del paciente. Vamos a colocar un acceso intravenoso periférico y luego un abordaje venoso profundo. Vamos a inspeccionar la piel en busca de heridas externas con signo de hemorragias. La oximetría de pulso se debe mantener hasta que haya una buena saturación de oxígeno. Se debe medir la presión venosa central y tener en cuenta que al inicio esta puede estar baja e indicar necesidad de administración de volumen. Una presión venosa central que persiste baja o en descenso va a sugerir persistencia de la pérdida de sangre y requerir una cuidadosa observación, además de un aumento de la administración de volumen. La presión venosa central que aumenta bruscamente o de forma sostenida sugiere que la reposición fue muy rápida o debe pensarse en un fallo de la función cardíaca. También vamos a colocar sondaje vesical y la medición de la diuresis horaria. Se colocará sonda de Levin abierta a frasco si este es necesario. El apoyo emocional si el paciente está consciente. Se va a realizar una inmovilización adecuada del paciente politraumatizado, una interconsulta con cirugía obstetricia o dependiendo de la especialidad de la posible causa. Y también se debe realizar un lavado peritoneal si se sospecha de un sangrado intraperitoneal. La reanimación con líquido. Cuando estamos en un shock hipovolémico tipo 1, tipo 2, tenemos que utilizar lactato de Ringer o, como segunda instancia, cloruro de sodio al 0,9%, siendo así una solución isotónica. ¿Por qué vamos a preferir el lactato de Ringer? Porque el lactato de Ringer evita una acidemia por medio del cloro. En cambio, cuando se utiliza mucho cloruro de sodio vamos a tener una acidosis metabólica por cloremia. Aquí vamos a utilizar las medidas del Colira y Segar con un máximo de 3000 ml a goteo rápido. O también podemos hacer en función de 3 a 1, 300 ml de cristaloides por cada 100 ml de sangre perdida. Cuando estamos en un estado de shock hipovolémico tipo 3 o 4, vamos a utilizar la reposición sanguínea. Es decir, que por cada 4 unidades de sangre hay que administrar una unidad de plasma fresco, por cada 10 unidades de glóbulo rojo se debe administrar 5 unidades de plaquetas
Y también hay que administrar 1 gramo de calcio por cada 5 unidades de sangre. Cabe recalcar que hay varios estudios donde se demuestra que no es necesario y es muy perjudicial para el paciente utilizar coloide, puesto que aumenta la mortalidad. Por ejemplo, en el hidroxibetalmidón, aquí vamos a generar enfermedades plaquetarias. ¿Por qué? Porque este coloide inhibe la agregación plaquetaria. Gracias por quedarte hasta el final del video. Todo ha sido posible gracias a nuestro equipo de trabajo conformado por Santiago Ajitimbay, Carol Almachi, Angélica Basantes, Carolina Imbacuán, Juan Martínez, Yadira Solís y Mateo Suárez. Si tienes alguna inquietud, no dudes en comunicarte al siguiente correo electrónico. Toda la bibliografía la encontrarás en la caja de descripción.